Entonces, listo, ya estoy compartiendo pantalla, entonces vamos a trabajar. Entonces, repaso. ¿Qué estamos trabajando? Estamos trabajando ecuaciones diferenciales lineales de orden superior, ¿no? Y estamos centrados en las ecuaciones diferenciales lineales. Entonces teníamos que las ecuaciones diferenciales lineales pues tienen unos coeficientes. Quiero escribir aquí un momentico la forma de las ecuaciones. Términos que dependen de X que acompañan a las derivadas de la variable dependiente Y. Que se llaman los coeficientes. Y los coeficientes pues son muy importantes a la hora de resolver la ecuación. Entonces, más que todo lo que hemos trabajado es con coeficientes constantes. Bueno, las técnicas más importantes. Sabemos que cuando la expresión g de x, que se conoce como el término independiente, es igual a 0, entonces lo que tenemos es una ecuación diferencial homogénea. Y cuando g de x no es la función nula, entonces tenemos una ecuación diferencial no homogénea. ¿Cuál es la dinámica? Pues en orden n necesitamos encontrar soluciones con n parámetros, ¿no? Y a la hora de la solución, pues escribíamos que en las lineales la solución tiene una estructura que es de la forma y sub c más y sub p. Y sub c es la solución general de la homogénea asociada. ¿Sí? Vamos a hablar de solución general porque por lo general uno toma el coeficiente principal a su n, este señor lo toma diferente de 0 y aplicando los teoremas que vimos se tiene que cuando ese señor es 0 y es continuo, pues se tiene la solución general. Y tenemos que el y sub p es una solución particular. De la no homogénea. Y lo último que estábamos trabajando era cómo encontrar esa solución particular. Bueno, en sí, en general, para resolver las ecuaciones vimos algunos tipos de ecuaciones, ¿no? Entonces, primero vimos lo que eran las variables separables. Y de variables separables, pues su estructura era muy simple. Simplemente teníamos la enésima derivada de y con respecto a x, igualado a una expresión que depende exclusivamente de x. Para resolver esta ecuación, lo que teníamos que hacer era simplemente integrar n veces. Entonces, teóricamente eso es lo que uno haría en todos los métodos. Teóricamente, ¿no? Ya vemos que no es necesario hacer integrales a veces para resolver ecuaciones. Y al final, pues tendríamos la solución de la forma y sub c más y sub p. Es simplemente hacer en integrales. ¿Sí? Después de eso, trabajamos unos tipos particulares de ecuaciones que, bueno, unos métodos en realidad, que eran el método de reducción de orden, ¿no? En reducción de orden vimos dos casos. Uno era si la variable dependiente y no estaba y la otra era si estaba. Entonces, si y no aparece. Entonces, si y no aparece, pues uno hace una sustitución. Toma u igual a la menor derivada que aparece. ¿Sí? Quiero escribir un ejemplo. Este ejemplo lo voy a escribir más que todo porque se lo vamos a trabajar ahora más adelante. Entonces, quiero dejarlo una vez listo. Entonces, por ejemplo, uno podría tener la ecuación cuarta derivada de y menos segunda derivada de y igual a x y a la x.
¿sí? Ecuación diferencial de cuarto orden es no homogénea. Y entonces, para la solución necesitamos encontrar el y sub c más el y sub p, ¿no? Entonces, para el y sub c, entonces lo que uno hace es utilizar el método de, bueno, en sí toca utilizar el método de la ecuación auxiliar, método de coeficientes constantes, donde uno trabaja con la ecuación auxiliar, ¿sí? Pero esto también uno podría aplicar la reducción de orden. Entonces, aquí si uno le aplica reducción de orden, la menor derivada que aparece es la segunda. Entonces, u sería y2'. Y para reemplazar en la ecuación necesitamos la cuarta derivada. Entonces uno empieza a derivar la primera derivada de u, tercera derivada de y la segunda derivada de u, cuarta derivada de y. Entonces al reemplazar, la ecuación nos quedaría la forma u2' menos u igual a x a la x. Entonces pasamos de orden 4 a orden 2. ¿Sí? Inicialmente, cuando vimos este método, pues decíamos que ahí teníamos un problema, ¿no? Porque de todas formas, al hacer la reducción, pasamos de orden 4, que es orden superior, a orden 2, que sigue siendo orden superior. Entonces, al inicio de cuando vimos esta técnica, pues no podríamos hacer el ejercicio, porque no sabíamos cómo resolver de segundo orden. Ya con lo que hemos visto, este ejercicio sí lo podemos resolver y lo vamos a resolver al final de la clase. Entonces pasamos de orden 4 a orden 2. Entonces aquí en la orden 2, pues uno primero resuelve la homogénea asociada que se hace con la ecuación auxiliar y luego para la solución particular aplicamos el método de coeficientes indeterminados. ¿Sí? Se puede aplicar aquí o se puede aplicar acá de una vez el método de coeficientes indeterminados. Ya vamos a mirar cuáles son las ventajas y las desventajas de hacerle reducción al ejercicio o no. Bueno, eso era cuando la variable dependiente no aparecía, ¿no? Y también vimos un caso particular que era si la variable dependiente sí aparecía. Entonces, si la variable dependiente y aparece. En realidad, este método se puede hasta aplicar cuando no aparezca, pero si no aparece, es mejor el método que comenté ahorita. Entonces, en este solo se trabaja un caso particular y el caso particular era que la ecuación tenía que ser una ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden. ¿Sí? Y aparte de eso, nos tendría que dar una solución particular no trivial. ¿Sí? En este caso, como la ecuación es de segundo orden, pues para la solución simplemente necesitamos dos soluciones particulares. Ya contamos con una, que es S1, y lo que tenemos, Y1, y lo que tenemos que encontrar es la segunda, que sería Y2. Las combinamos y se obtiene la solución. ¿Sí? Entonces, Y1 en teoría se conoce. Y2 no se conoce. Entonces, lo que nosotros hicimos cuando vimos este método es pues, deducir la fórmula. ¿Quién es Y2? Entonces, para hacer estos ejercicios, lo único que hay que hacer es aplicar una fórmula, ¿no? Y2 es igual a Y1 multiplicado por una expresión que sale de una integral. La integral de e a la menos integral de p de x sobre Y1 al cuadrado de x, donde p de x es simplemente el coeficiente a sub 1 sobre el coeficiente a sub 2. Entonces es aplicar la fórmula, hacer la integral y con eso se tiene y sub 2. ¿Sí? Entonces eso era lo de reducción de orden. Ya después de reducción de orden, pues trabajamos la parte de ecuaciones diferenciales lineales homogéneas y trabajamos el caso de coeficientes constantes. Que son las ecuaciones diferenciales de orden superior más fáciles de resolver, ¿no? Porque en realidad no hay que hacer ninguna sola integral. No toca hacer integrales, no toca hacer derivadas, lo único que toca hacer es simplemente
trabajar con la ecuación auxiliar. Entonces, en este caso, tenemos una ecuación en donde no aparece la variable x, solo aparecen algunas constantes multiplicando las derivadas. ¿Sí? Y para eso lo que hacíamos era trabajar con la ecuación auxiliar. Era simplemente copiar la estructura de la ecuación, reemplazar las derivadas por y, de y por potencias de m. M sería nuestra variable. Nos quedaría a sub n, m a la n, a sub n menos 1, m a la n menos 1, y así sucesivamente. A sub 1, m a la 1, a sub 0, m a la 0, es decir, sin m, igualado a 0. Y dependiendo de las raíces, pues podíamos escribir la solución, ¿no? Entonces, los tipos de raíces que uno encontraba aquí eran polinomios. Los tipos de raíces eran polinomios. Bueno, al fin uno quería polinomios exponenciales, algo de la forma e a la mx, que en sí es a la forma general. Y la otra era combinación de seno y coseno, ¿no? Entonces, y igual a multiplicado por exponencial. Y si habían repeticiones y las raíces se repetían, pues simplemente íbamos multiplicando por x hasta encontrar todas las raíces que necesitábamos. ¿Sí? Ese lo trabajamos. Para para hacer un ejemplo de este método, pues primero les tengo una actividad. Entonces les voy a poner a trabajar un poquito. Entonces, como ejemplo, les voy a compartir un enlace para que trabajen un par de ejercicios. A ver qué tanto se acuerdan. Listo, ahí les envíe el formato for otra vez para que hagan la actividad. Ya puse la grabación, los dejo trabajando un momentico y ahorita miramos cómo es la solución.
Bueno, muchachos, ¿cómo vamos? Bueno, aquí los veo como mejor. Voy a esperar otro minutico. Listo, vamos a arrancar ahora sí a mirar la respuesta. Entonces, en este caso, el 73 y el 77%, 73 en el primero, 77% en el segundo. Les quedó bien. Les voy a arrancar a mirar el primero. Ejemplo, entonces, para el primero, nos dan la función, ¿sí? Supuestamente estamos trabajando una ecuación que cumple con las condiciones para poder aplicar el método de coeficientes indeterminados y nos dicen que gx es la función x e a la 2x seno de 2x. Y aparte de eso, nos dan la solución general de la homogénea asociada. Entonces es de la forma e a la 2x que multiplica a c sub 1 coseno de 2x más c sub 2 seno de 2x. Bueno, si uno abre el y sub c, entonces nos quedaría e a la 2x coseno e a la 2x seno. Entonces tenemos exponencial coseno, exponencial seno por polinomio de grado 1. ¿Sí? Entonces lo primero que hacemos es copiar la estructura de gx. Entonces en gx, ¿qué tenemos? Tenemos un triple producto, ¿no? Recuerde que cuando aparece trigonométrica, la trigonométrica lo que hace es duplicar la estructura de lo que la acompaña, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, en el caso donde g de x fuese simplemente x, entonces tendríamos que el y sub p inicial sería un polinomio de grado 1. ¿Sí? En el caso donde x, aparte del polinomio de grado 1, viniera con una exponencial, entonces la estructura de ese señor sería el polinomio de grado 1 multiplicado por la exponencial. ¿Sí?
En el caso que tenemos acá, que viene acompañado por la trigonométrica, entonces el y sub p es la misma estructura, pero una para coseno y una para seno. Entonces, ¿qué tenemos que copiar? Tenemos que copiar una estructura para coseno y otra igualita, o sea, un polinomio de grado 1 con coeficientes, llamémoslo 6D, y otra igualita para seno. Entonces, esa es la estructura inicial. Entonces, ahora sí se mira si hay duplicidad. ¿En dónde se mira? Pues en las funciones que acompañan al polinomio. Entonces, la función es exponencial por coseno, exponencial por seno. La exponencial y el coseno tienen que ser iguales. Entonces, efectivamente, sí son iguales. E a la 2x coseno 2x, e a la 2x seno 2x. Entonces, sí hay duplicidad. ¿Cómo se elimina la duplicidad? Entonces, para eliminar la duplicidad, tomamos el y sub p. Vamos a colocar el y sub p final. Y entonces usted lo que debe tener es que el y sub p inicial, pues, ¿qué contiene? Contiene grado 1 y grado 0, ¿no? ¿Sí? Y la que tenemos de y sub c es polinomio de grado 0. Entonces, grado 0 no puede aparecer aquí abajo. Entonces, para eliminar el grado 0, pues simplemente multiplicamos por x, ¿no? Entonces, a multiplicar por x ya no nos va a quedar grado 0, nos va a quedar grado 2 y grado 1. Entonces, para el y sub p final, lo único que necesitamos es multiplicar por x. Y con eso tenemos el y sub p final, que es simplemente el y sub p. Entonces, sería las mismas multiplicado por x. Y listo, ahí está la respuesta. Entonces, tocamos multiplicar por x. Entonces, ¿qué nos queda? Nos quedó al final grado 2 y 1. Ya no aparece el grado 0. Entonces hay que eliminar el grado que aparece en y sub c. Eso era todo. ¿Sí? Luego lo otro ya sería encontrar los coeficientes, ¿no? Entonces aquí sería 4 coeficientes. ¿Cómo se hace? Pues se reemplaza en la ecuación diferencial. Bueno, y el segundo ejemplo era que g de x era el polinomio 1 menos polinomio de grado 2 por exponencial e a la menos x. Y nos dan que y sub c es un polinomio c sub 1 más c sub 2x más c sub 3x al cuadrado más c sub 4 e a la menos x. Entonces, lo primero que hacemos es conseguir el y sub p inicial. Entonces, empezamos a copiar la estructura. Entonces, para el polinomio que está suelto, polinomio de grado 0, pues simplemente una letra. Y luego copiamos la estructura de la exponencial. Entonces, la exponencial viene por polinomio de grado 2. Entonces, copiamos polinomio de grado 2 multiplicado por la exponencial. Y luego miramos si hay duplicidad. En este caso, pues sí hay duplicidad. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un polinomio suelto y aquí también tenemos un polinomio suelto. ¿Sí? El polinomio que tenemos suelto tiene grado 0, grado 1 y grado 2. Esos señores no pueden aparecer en este polinomio. Entonces, la menor potencia que hace que no aparezca ni 0, ni 1, ni 2 sería multiplicar por x al cubo. Entonces, a multiplicar a este señor por x al cubo, nos quedaría ax al cubo. Entonces, ya no aparece 0, 1 y 2. Y también hay duplicidad por la otra parte, que es la parte de la exponencial, ¿no? Aquí también aparece la misma exponencial, y a la menos x, pero por un polinomio de grado 0. Entonces, en nuestro polinomio no puede aparecer grado 0, entonces simplemente multiplicamos por x. Se nos quedaría bx al cubo más cx al cuadrado más dx, multiplicada por la exponencial. Y ese sería el y sub p final. Y lo otro ya sería encontrar los coeficientes. ¿Sí? Entonces, ese era el repaso.
Entonces, para finalizar la clase, pues vamos a mirar el ejercicio que habíamos comentado inicialmente, que era resolver la ecuación cuarta derivada de y menos segunda derivada de y igual a x y a la x. ¿Sí? Este ejercicio se puede, pues en este ejercicio pues se hace por coeficientes indeterminados para encontrar la solución particular, pero se puede aplicar si uno quiere primero reducción de orden o lo puede aplicar de una vez en reducción de orden. Quiero plantear los dos problemas. Entonces, primero, sin reducción. Entonces, si no queremos aplicar reducción, pues entonces empezaríamos a obtener primero y sub c. Entonces, trabajamos con la ecuación diferencial homogénea asociada, ¿sí? Como es de coeficientes constantes, vamos a aplicar ecuación auxiliar, que nos quedaría cuarta derivada m a la 4 menos segunda derivada m al cuadrado igual a 0. Y encontramos las raíces. Bueno, esto está muy fácil de factorizar. Factor común m al cuadrado que multiplica m al cuadrado menos 1 igual a 0. Y ahora tenemos una diferencia de cuadrados. M al cuadrado que multiplica m menos 1 por m más 1. Entonces tenemos tres factores, donde la raíz es m igual a 0, que aparece dos veces. Y la otra son raíces que aparecen solo una vez, 1 y menos 1. Y aquí ya podemos encontrar la solución. Entonces, de la primera raíz, bueno, quiero escribir primero las raíces. Entonces, las soluciones. Una solución es e a la 0x, es decir, 1. Y la otra sería por, dado que se repite, la misma multiplicada por x. Entonces, esa sale del primer factor. Del segundo factor aparece e a la x y el tercer factor tendríamos e a la menos x. Hacemos la combinación lineal y tenemos ya la solución. Listo. Esa es la parte fácil. Y ahora viene la parte de para encontrar el y sub p, donde aplicamos coeficientes indeterminados. Ya luego vamos a ver para la próxima clase, vamos a ver el método de variación de parámetros. Si uno puede escoger el método, yo les recomiendo coeficientes indeterminados, este método. Aunque hay ejercicios que no, bueno, no mentiras, por acá siempre van a salir. Por variación de parámetros, el problema es que toca hacer integrales y resolver sistemas de ecuaciones lineales por Kramer y hacer muchas integrales. Bueno, luego lo vemos. Entonces, para y sub p. Entonces, para y sub p, primero vamos a hacer la copia de la estructura. Este señor es x e a la x. Entonces, tenemos el y sub p inicial. Entonces, ¿qué tenemos? Exponencial por polinomio de grado 1. Entonces, polinomio de grado 1 a x más b, su forma general, multiplicado por la exponencial. Y ahora miramos si hay duplicidad. Entonces, en las soluciones que, bueno, aquí el polinomio viene acompañado por e a la x. Y en la solución particular aparece e a la x, que aparece por un polinomio de grado 0. Entonces no puede aparecer grado 0. ¿Cómo se elimina? Multiplicando por x. Entonces, y sub p final, es decir, nuestro y sub p es ax al cuadrado más bx multiplicado por e a la x. Listo. Ya tenemos la estructura final, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que encontrar simplemente A y B. ¿Cómo se encuentran? Pues reemplazando en la ecuación. Entonces ahí es donde viene el problema. Aquí el problema es reemplazar.
En este caso sí es problema. ¿Por qué? Porque para reemplazar la ecuación original es una ecuación de orden 4, entonces toca derivar 4 veces. 4 veces derivar un producto, entonces eso sale un poquito largo, ¿no? Entonces para reemplazar, pues aquí tenemos ax al cuadrado más bx por exponencial. Y toca derivar 4 veces. Bueno, para la derivar esto es muy sencillo, ¿no? Tenga en cuenta que aquí lo que tenemos es una función, bueno, aquí lo que queremos derivar es una función multiplicada por e a la x. Y derivar esto es muy sencillo, ¿no? Derivar el primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. Es decir, e a la x va a quedar siempre. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar la derivada de la función más la función multiplicada por la exponencial. Es como para ahorrar tiempo. Entonces, teniendo en cuenta esa estructura, nos quedaría que la primera derivada es la derivada de la función, que sería 2ax más b, más la función sin derivar, multiplicada por la exponencial. ¿Sí? Aquí acá uno puede reducir un poquito, se opera, entonces podríamos agrupar lo que tiene x, se nos quedaría, voy a ordenar a x al cuadrado, más 2a más b, multiplicado por x, más b. ¿Sí? Esa es la primera derivada. Segunda derivada, ¿cómo nos queda? La derivada de la función, 2ax más 2ab, más la función sin derivar, multiplicada por la exponencial. Y nuevamente podríamos reorganizar los valores, agrupar valores para que eso nos quede más pequeño. Por aquí escribir algo mal. Entonces, reorganizando nos quedaría ax al cuadrado con x aparece en estas dos partes, nos quedaría 4a más b. Y términos constantes nos quedaría 2a más 2b. ¿Sí? Y vamos en la segunda derivada. Bueno, y cada vez que derivemos, pues eso se va volviendo más grande. Esto yo no lo voy a terminar por acá. Yo los dejo de tarea. ¿Sí? Entonces tampoco es que esté tan complicada las derivadas. Entonces por aquí se puede y no sale tan largo en realidad porque era simplemente un producto. Si fuera un triple producto, pues entonces derivar 4 veces, eso sí lleva bastante trabajito. ¿Sí? Y aquí lo bueno que era una exponencial, derivar exponencial es muy sencillo. La exponencial acompañada de otra función. Bueno, esa era la primera forma. La quiero hacer en realidad es por la segunda forma. Segunda forma es, aplique primero reducción de orden. Y vamos a mirar pues, cuál es la ventaja y cuál serían las desventajas. Entonces, la ecuación, cuarta derivada, segunda derivada, igual a x a la x. Derivada menor, segunda derivada. Entonces, esa es la sustitución. Necesitamos llegar a la cuarta, entonces empezamos a derivar. Primera derivada de u, tercera derivada de y, segunda derivada de u, cuarta derivada de y. Y listo. Reemplazando nos quedaría u, segunda derivada, menos u, igual a x a la x. Entonces pasamos de orden 4 a orden 2. ¿Cuál es la ventaja? Pues cuando apliquemos el método de coeficientes indeterminados, pues solo necesitamos derivar 2 veces. ¿Sí?
Tengan en cuenta que cuando estemos haciendo este ejercicio, pues al final vamos a encontrar como solución, primero, la solución de la homogénea asociada, ¿sí? Y luego vamos a encontrar la solución particular. Pero ahí no termina el ejercicio, porque luego nos devolvemos a la variable original, y la variable original es y2'. Y entonces lo que vamos a tener es una ecuación diferencial lineal de segundo orden, que se hace por variables separables. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dos integrales. Entonces, lo que uno se gana en las derivadas, entonces aquí solo hay que derivar dos veces. Pero aparte de derivar dos veces, hay que integrar dos veces. Entonces, en el otro toca derivar 4 veces. Entonces, nos ganamos dos derivadas, pero lo que hicimos fue reemplazar dos derivadas por dos integrales. ¿Sí? Y de todas formas que hay que resolver un sistema. Pues el sistema debe quedar más sencillo de resolver. Recuerde que lo que uno gana por un método, lo puede ir perdiendo por otra parte. ¿Sí? De pronto las integrales sean demasiadas complicadas de hacer. Bueno, vamos a mirar aquí cómo sería. Entonces, para nuestra ecuación, entonces primero trabajamos con la homogénea asociada. Es homogénea asociada, U2' menos U igual a 0. Que tenemos coeficientes constantes, podemos trabajar con ecuación auxiliar. M al cuadrado menos 1 igual a 0. Y ese señor, ese está muy fácil de resolver. La podemos despejar. Entonces nos dan soluciones reales. 1 y menos 1. Entonces aquí tenemos que el U sub C sería la combinación de e a la x y e a la menos x. Y listo, ya tenemos la solución de la homogénea. Y ahora sí vamos a aplicar el método de coeficientes indeterminados para encontrar el U sub P. Entonces vamos a empezar con el inicial. Bueno, para el inicial primero vamos a escribir el Gx. Gx, x a la x. ¿Sí? Por lo general queda el mismo que teníamos anteriormente, pero no es una regla de oro. En este caso como que sea igual. Entonces tenemos primero que U sub P inicial, copiamos la estructura, nuevamente repetimos el proceso, polinomio de grado 1 por exponencial. Y ahora miramos si hay duplicidad. Entonces exponencial aparece también arriba. Aparece una vez, grado 0, entonces multiplicamos por x y tenemos el final. Ax al cuadrado más bx a la x. ¿Sí? Nos quedó la misma estructura que teníamos en orden 4 en este caso. Y para encontrar a y b, necesitamos reemplazar en la ecuación. Entonces, para eso necesitamos las dos derivadas, ¿no? La ecuación es de orden 2. Entonces, primera derivada de la función 2ax. Es más, esas derivadas ya las tenemos listas. A, 2ab y b. ¿Sí? Y la segunda derivada, lo que ax al cuadrado más nuestra segunda derivada, 4a más b, más 2a más 2b. ¿Sí? Y solo toca llegar hasta la segunda derivada y reemplazamos. ¿Sí? Recuerda que reemplazamos en u2' menos u igual a x a la x. Entonces, lo único que necesitamos es tomar la
este señor, bueno, este señor y restarle este señor. Ambos tienen en común la exponencial, entonces simplemente es la resta de los polinomios. Al restar estos dos polinomios, ax al cuadrado con ax al cuadrado desaparece. La parte del x le restamos el b que está acá, entonces simplemente nos va a quedar 4ax y nos queda esta constante. Entonces al final nos quedó, voy a hacer el reemplazo de una vez, entonces nos quedó 4ax más 2a más 2b multiplicado por la x. ¿Listo? Además, aquí en ambos lados podríamos hasta simplificar la exponencial para que nos quede simplemente una igualdad de polinomios. Y hacemos la igualdad de polinomios. Entonces, para el polinomio tenemos grado 1 y tenemos término constante. Grado 1, al lado derecho está 4a. Al lado izquierdo está una vez la x. Y término constante tenemos 2a más b. Al lado izquierdo, al lado derecho no hay nada. Y aquí está nuestro sistema de 2 por 2. Que la primera ecuación es trivial. A es igual a un cuarto. Reemplazando aquí a por un cuarto multiplicado por 2 nos quedaría un medio. Eso implica aquí me quedó mal este señor, este era 2b. Eso implica, ese un medio pasa a negativo, el 2 pasa a dividir, nos queda que b es menos un cuarto. Y ya con eso tenemos la solución particular U sub p, que sería un cuarto de x al cuadrado menos un cuarto de x, multiplicada por la exponencial. Bueno, ese un cuarto lo podríamos sacar de factor común. Es x al cuadrado menos x y a la x. Esa era la estructura, ¿sí? Sí. Y listo. Ya con eso combinamos las dos soluciones. Bueno, las sumamos y nos quedaría c sub 1 e a la x más c sub 2 e a la menos x más la solución particular que acabamos de encontrar. ¿Sí? Pero tenga en cuenta que aquí todavía falta terminar el ejercicio, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Nos devolvemos a la variable original. Y entonces aquí ahora tenemos una ecuación de segundo orden que se hace por variables separables. ¿Qué se hace? Se integra dos veces. La primera integral, fácil, queda igual. La segunda, también. Bueno, queda con un menos, pero el menos lo absorbe el C sub 2, es decir, quedan iguales. ¿Dónde toca trabajar? Aquí. Toca hacer la integral de este producto. Para ese producto voy a dejar en un cuarto por fuera y simplemente me voy a centrar en el polinomio y en la exponencial. Se hace por tabla de partes, ¿no? Entonces, derivamos polinomio, integramos exponencial. Deriva del polinomio 2x menos 1, 2, integral de la exponencial, exponencial. Multiplicamos cruzados, signos intercalados y sumamos. En la suma, todo tiene en común en ella la x, entonces simplemente me voy a centrar en el resultado del polinomio, que sería x al cuadrado menos x menos este señor, más 2. Entonces, al final, haciendo la suma y la resta, nos quedaría x al cuadrado menos x y menos 2x menos 3x más 1 y 2 más 3. Entonces nos queda que esa integral es x al cuadrado menos 3x más 3 exponencial. ¿Sí? Y ya ahora sí podemos escribir el resultado, ¿no? Entonces, integrando nos quedaría que la primera derivada de y es c sub 1 e a la x más c sub 2 e a la menos x más la integral multiplicada por un cuarto, ¿no? Un cuarto de la integral de x al cuadrado menos 3x más 3 e a la x. Y todavía falta hacer una integral, ¿no? Entonces la primera integral, la misma, la segunda, la misma, y la tercera, nuevamente, por partes, donde derivamos polinomio, integramos exponencial. ¿Sí? Nos va a quedar x al cuadrado menos 3x más 3, derivada 2x menos 3, derivada 2. Y eso al final nos va a quedar multiplicado por la exponencial, ¿no? Ni siquiera la voy a escribir en este caso.
Aquí la suma va intercalada positivo, negativo, positivo. Entonces, haciendo la suma nos quedaría x al cuadrado menos 3x y menos 2x menos 5x. Constante 3 y constante 2. Nos queda un 8. Por lo tanto, integrando, nos queda que y es igual a c sub 1 e a la x más c sub 2 e a la menos x más un cuarto de nuestro polinomio x al cuadrado menos 5x más 8 por la exponencial. Y ahí está la solución. ¿Sí? Entonces, en este caso, las integrales resultaron fáciles. Si se dan por el otro caso, pues tampoco es que resulte muy complicado y toque hacer gran cosa, ¿no? En el otro caso, pues llegamos hasta la segunda derivada, pero las derivadas estaban muy fáciles de hacer. La tercera es fácil de encontrar, la cuarta también. Y luego cuando usted haga la operación, les va a quedar algo muy simple. Encuentra el valor de A y B, y aquí la ventaja es que ya terminaría el ejercicio prácticamente. Y no tocó hacer ninguna sola integral. Entonces recuerde que lo que usted gana por un lado, en este caso haciendo la reducción, ganamos dos derivadas menos, pero se le agregaron dos integrales. ¿Sí? Entonces, en sí la reducción no me parece tan que se gane mayor cosa, ¿no? En este caso. De pronto, en el siguiente caso, que es variación de parámetros, hacer reducción si se puede ser que se gane algo. ¿Por qué? Porque el método de variación de parámetros tiende a ser bastante largo. ¿Por qué? Porque usted lo primero que tiene que hacer es resolver un sistema de ecuaciones lineales que está conformado por variables. Cuando usted tiene un sistema con variables o constantes, o bueno, con letras, un sistema donde aparezcan letras, pues ¿cómo se resuelve? Se resuelve por Cramer. Usted aplica Cramer, llega a algunos términos y cada término lo tiene que integrar. Si usted tiene una ecuación de orden 5, por ejemplo, usted tiene que resolver un sistema de 5 por 5 aplicando Cramer. ¿Qué hay que hacer? 6 determinantes de 5 por 5. Y ahí luego tiene que hacer 5 integrales. ¿Sí? Entonces puede ser bastante tedioso. Eso lo vamos a ver en la otra clase. Entonces, para otra clase, les sugiero que hagan un repasito de cómo era el método de Cramer, simplemente, para poder avanzar más rápido. Bueno, eso era lo que teníamos para hoy, hacer el repaso.